Bien, hola, buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo están llevando esto? ¿Van pudiendo seguir la materia? ¿Ya han tenido comisiones? ¿Sí, no? ¿Todo está en orden? ¿Han podido encontrar las grabaciones? ¿Sí? Bueno. Vamos entonces a comenzar mientras terminan de entrar, ¿no? Planteando. Calculo que ya en el campus habrán leído una anticipación de lo que va a ser la clase de hoy, ¿no es cierto? O sea, hoy nos vamos a, diríamos, zambullir dentro de lo que son las instituciones educativas, ¿no es cierto? ¿Por qué esto es, digamos, fundamental? Porque no, para ustedes no va a ser un tema teórico más, ¿sí? Desde los objetivos, ¿no?, de la materia, y sobre todo en esta etapa, tiene que ver fundamentalmente con dotarlos a ustedes, darle la mayor cantidad de elementos, ¿no es cierto?, para que en este proceso que habíamos determinado, ¿no es cierto?, de la construcción del rol profesional, ¿no?, para este ámbito, ustedes tengan, ¿no?, por un lado, marcos teóricos, desde dónde mirar, ¿no?, esa realidad que les va a tocar para analizar, para diagnosticar, para intervenir, pero también en tanto y en cuanto elementos fundamentales para esa práctica, la cuestión no ya teórica, sino en ese proceso que tienen que hacer, que es justamente, ¿no es cierto?, una vinculación entre la teoría y la práctica. Entonces tienen que conocer, ¿no? En este momento nos vamos a ocupar de la institución educativa, justamente para reconocer, para caracterizarla, para ver de qué se trata, cuáles son los constructos teóricos, ¿no es cierto?, que los distintos autores nos van brindando, para poder mirar, ¿qué miramos?, ¿desde dónde miramos?, ¿qué inferencias podemos tener de eso que estamos mirando, de esos procesos, esos comportamientos, esas características que la institución tiene? Y por el otro lado, algo que, ¿no?, nos convoca fuertemente, que es el momento histórico, cultural, en el cual nos encontramos insertos, y que esta cursada, ¿no?, de esta corte, está fundamentalmente atravesado, ¿no? Es este momento, podríamos decir, de ruptura paradigmática, es decir, sabíamos cosas de las instituciones, pero ¿de qué manera hoy, ¿no?, y situando las instituciones en este contexto, qué nuevos elementos, qué síntomas, ¿no?, qué emergentes, cómo se nos está presentando la institución educativa hoy día? Y no es menor, y no es menor. Pensemos que, ahora después yo voy a compartir pantallas y vamos a ir a partir del Power sistematizando, pero en realidad, ¿no?, lo fundamental es que esta ruptura a través de la pandemia, con el ASPO, el DISPO, la suspensión de las clases presenciales, una situación que veníamos viendo, ¿no?, de larga data, como la psicología educacional hacia el futuro, los nuevos, pero de un día para otro nos vimos inmersos, y una institución que, como vamos a ir viendo, fundamentalmente, y por eso la foto que ustedes tenían en el campus, ¿no?, o sea, ese recipiente, esa institución, ese edificio, ¿no?, que contenía, y adentro del cual pasaban, ¿no es cierto?, todas estas cuestiones, estaban los grupos, estaban las normas, estaba todo lo que, los horarios, las entradas, las salidas, los personajes. De repente, ¿no?, esa escuela con esas características se rompió. Muchísimas fueron las charlas, las conferencias, los conversatorios, ¿no?, que hubo, de distintos autores que conocíamos y que hablaban de la temática de la institución educativa o de la psicología educacional, tratando de conceptualizar ese nuevo momento. Una institución, ¿no es cierto?, que la mirábamos sin edificio, y tampoco sin la presencia, ¿no?, que construía la subjetividad, que construía los vínculos. Es decir,
Todo eso hoy día, si vamos a una institución educativa, ¿no? Roguemos que el avance, ¿no es cierto?, del control de esta pandemia les permita a ustedes en la segunda parte, ¿sí?, ir a las instituciones educativas. Va a ser una institución diferente, los procesos, las características, las cuestiones que van a pasar ahí dentro, los sujetos que están ahí dentro, que fueron atravesados por todas estas circunstancias, no son los mismos. Entonces, la idea de hoy es un poco ir viendo, ¿no? Así como cuál es el origen de la institución, cuáles eran sus características, y qué nos dicen, ¿no? Hoy día aquellos que la piensan en base a este contexto que les estoy describiendo. Bien, como saben, esto está siendo grabado. Vamos a compartir, voy a compartirles pantalla, ¿sí? Bien, ¿están viendo? Sí, profe. Diana. Bien, bien, denme una señal porque me quedé a ciegas. Bien. Bueno. Sí, se ve. O sea, interrumpan cuando quieran, aporten cuando quieran, pregunten cuando quieran, que todo eso enriquece muchísimo más. Bien, empecemos, ¿no? O sea, fíjense que el tema fue denominado, ¿no?, como la institución educativa encrucijada de culturas. ¿Por qué encrucijada de culturas? Porque, digamos, cuando uno entra, ¿no?, a una institución, ¿no?, desde este rol que es el que estamos tratando de construir, digamos, y mira, una de las cuestiones que ve es la distintos grupos, ¿no?, en tanto en cuanto a los estudiantes, que nos pasa aquí mismo también entre ustedes, es decir, no todos tenemos por ahí un mismo origen, no todos compartimos un elemento cultural, no todos pertenecemos al mismo tipo de familias, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, en un determinado momento, en un aula, todos están interactuando. Pero ¿qué pasa? ¿Todos pueden interactuar de la misma manera? ¿Todos toman y significan de la misma manera ese objeto de conocimiento? ¿Todos tienen la misma entorno cultural de hábitos, rutinas, sistemas de creencia, etcétera? No, ¿no? ¿Y cómo impacta esto? Esto impacta fuertemente en tanto y en cuanto, ¿no?, cuando uno, o sea, está todo organizado a partir de una currícula oficial, un sistema educativo que determina desde un lugar de poder, que no es lo mismo la cercanía y el aprovechamiento, ¿no?, de esos conocimientos, ¿no?, de esos procesos, para quienes están inmersos en una cultura u otra. Han tenido acceso, ¿no?, a capital cultural transmitido por sus padres, por viajes. Bueno, hay una serie de cuestiones. Por eso que una de las cuestiones fundamentales, casi como el marco, ¿no?, de lo que pasa, de los procesos, de las dinámicas, va a estar atravesado por este factor. Hoy me quedé y no pasé. Bueno, vamos. Ahí tenemos una pequeña escuelita. ¿Y quién nos va a hablar? Nos va a hablar Emilio Tenti Fanfani, ¿no?, que de alguna manera nos plantea algo interesante, ¿no?, que tiene que ver fundamentalmente con algo que ha sido una tradición de cómo fue creada la institución educativa, qué lugar ocupó y qué está pasando en este momento. Es decir, tenía una función de homogeneizar, o sea, la escuela, desde el sistema educativo, estaba planteada para que, ¿no?, en todos los lugares, ¿no?, del país, digamos, que ese sistema educativo imperaba, pasaran las mismas cosas. Y se tuvo muy poco en cuenta lo regional,
el territorio puntualmente y específicamente de cada una de las instituciones, ¿no? ¿Qué es lo que Tenty nos dice como que poco territorializadas? O sea, entonces había ¿no? Una especie de bajada, ¿no? De línea hacia todas las instituciones, de la jerarquía hacia las bases, y ha sido el sistema educativo bastante poco receptivo, ¿no? Al revés, ¿no? De qué pasa, de las especificidades, ¿no? Como para nutrir al sistema educativo y que desde allí, ¿no? En una dirección inversa pudiera, ¿no? Ser asistido y entendido. Bien, este es un documento Profe, que, sí. más pensando en territorios tan amplios como es el de nuestro país, por ejemplo. Voy a poner un ejemplo que nada que ver, pero a mí me hace mucho acordar. Yo soy scout y hace muchos años atrás se usaban unas camisas de grafa azul muy gruesas, que no es lo mismo usarlas en el sur que usarlas en el norte, que no es lo mismo usar una camisa azul en un barrio vulnerado que en el medio de una ciudad. Y la inadaptabilidad de eso y de a veces la rigidez de pensar que es eso lo importante en lugar Exacto. de otras cosas y no utilizarlo como una herramienta. Claro, por eso homogeneizar a todos, para todos lo mismo, ¿no? Desde un lugar de poder, de alguien que decide inconsultamente, digamos, sin ver las necesidades, o sea, no te preguntaron, o sea, ¿qué te pasa con esa vestimenta, ¿no? Con determinadas condiciones en determinados lugares, ¿no? Creo que exactamente lo que vos tomaste como ejemplo es muy, muy valioso. Bien. Sí, porque lo único que importaba, trayendo la anécdota de Sol, por así decirlo, es que cuando se van conformando las escuelas, buscaban que haya una identidad en que todos se pudieran identificar. Entonces no importaba la regionalidad, como vos decís, y por eso el sistema educativo tampoco receptivo y tampoco que se creaba algo, un diálogo con feedback. Claro, claro. Lo importante era lo homogéneo, o sea, ¿no? Que todos los sujetos, por eso también el uniforme, por eso, ¿no? Los contenidos para todos. Claro. O sea, bien. Fíjense, ¿no? Que también plantea que el sistema educativo tradicional es un sistema, y escuchen bien esto porque en esta actualidad y de ruptura paradigmática esto se nos fue, se nos salió de encuadre, digamos, era un sistema que tendía a la autonomía, o sea, con pocos dispositivos, con pocas instancias de interacción, ¿no? Con la sociedad, como cuestiones así más puntuales, más locales o más nacionales. Un sistema que se encerraba en sí mismo. La escuela había sido vista, ¿no? Como un sistema que servía y protegía, por eso el encierro de la institución educativa, contra las influencias, ¿no? Que podían dañar, como si en la sociedad hubiera cosas, ¿no es cierto?, que podían perjudicar al individuo y la institución adentro las protegía. O sea, este encierro entonces hace que el edificio escolar, o sea, se da a través del edificio escolar, los reglamentos, todo esto, ¿no? Queda por ahí fuera de lo que es toda la interacción que debería tener, ¿no es cierto?, con las familias, con todos los otros, entre sí, los distintos niveles del sistema escolar, ¿no? Y eso, de alguna manera, fue bastante, y es bastante nocivo, es decir, como una institución que endogámicamente, ¿no?, termina reproduciéndose a sí misma. Entonces, pero bueno, todo esto que lo vemos y que estas marcas las tiene aún en la actualidad, o las ha tenido por lo menos hasta este momento de ruptura, ¿no? Porque está llevando la marca en el origen de mediados del siglo XIX, es decir, ahí pasaban otras cuestiones, había otras necesidades, ¿no es cierto? Había otras creencias, o sea, en ese momento fue concebido como algo de avanzada, algo que expandía la civilización, o sea, para todos los individuos. La institución se consolidó así como algo
como algo sagrado, algo para proteger, ¿no es cierto?, y para civilizar al individuo, ¿no? Y la necesidad de preservarla de influencias dañinas que podían venir del exterior. Fíjense, sí. Me hace acordar a la película que vimos en el cuatrimestre pasado para Comunitaria, alguna de las compañeras por ahí recuerda el nombre. La cuestión es que es una institución, es una escuela, creo que es previo al estallido de la dictadura o posterior, pero la cuestión es que hay bombas, se escuchan bombas afuera de la escuela y se naturaliza absolutamente y simplemente se le dice a los chicos, bueno, salgan por la puerta de atrás. Y la mirada invisible se llama. Esa. Esto, ¿no? Como claro, la doble, como en un momento puede haber sido muy útil y en otro momento en lo más mínimo es útil la descontextualización de la educación. Exacto, esa protección que no resulta siendo tal, porque después el sujeto traspasa la puerta de la institución y se encuentra con la bomba, ¿no? Usando esta cuestión que vos estás, entonces, en lugar de enseñarles, ¿no?, la realidad y cómo posicionarse y qué significa, para que realmente tenga elementos propios, ¿no?, para un mundo que no es un cuento de hadas, digamos, ¿no es cierto? Y por más que la escuela trate de negarlo, ¿no?, el sujeto va a salir después sin las herramientas necesarias, ¿no? Bien. Hoy día, dice entonces, ahora vamos, esto es lo que era y lo que traemos como de arrastre histórico, podríamos decir, ¿no? Pero hoy no están dadas esas condiciones como para poder seguir manteniendo estas cuestiones, ¿no? Esta escuela, la escuela templo, esta cuestión de cuando uno de los hitos importantes que desarma todo esto tiene que ver fundamentalmente con la masificación en una primera etapa con la masificación de la educación, ¿no? Cuando esto se hace un fenómeno masivo y no selectivo como había sido en sus orígenes. Bien. Esto entonces nos va dando, ¿no?, otro escenario, y otro escenario, ¿no?, que también tiene que ver con hoy en día con la pobreza, ¿no?, y cómo año tras año esto, digamos, va creciendo, ¿no?, esto se va fragmentando, y la escuela en sí misma, por todas estas cuestiones, ¿no?, va perdiendo el sentido. Una de las cosas que plantea muy claramente, y lo dice en los discursos, en las charlas y conversatorios actuales, Emilio Tenti Fanfani, que él es sociólogo, pero siempre ha trabajado para UNICEF, en relación a los temas de las desigualdades en educación, ¿no? Es esto, ¿no? Es decir, ¿qué pasa, ¿no?, cuando cada vez se le exige más a la escuela? Se le exige más a la escuela, porque tanto y en cuanto a la masificación, ¿no es cierto?, también la escuela se debe hacer cargo de un montón de situaciones que la sociedad va generando, ¿no?, pero que después le reclama a la escuela, ¿no?, que se haga cargo de esto. Entonces la escuela no solo es para educar, sino también para alimentar, ¿no? Y cada vez se han ido como sumando, o sea, más demandas y más desafíos, aparecen emergentes que tienen que ver, ¿no es cierto?, con abusos, con bullying, con la droga, con un montón de nuevas situaciones, ¿no es cierto?, que la escuela ya no da abasto, ¿no?, a abarcar todo eso, ¿no? Bien. Y también, entonces, a partir de este fenómeno, empezamos a ver una gran diferencia entre las escuelas, ¿no?, para las élites, que están como mucho mejor armadas y sostenidas y con mejor oferta educativa, y aquellas que producto, ¿no?, de la pobreza y de todos estos emergentes, ¿no?, se va como desvitalizando, desvalorizando, y quedan así como muy marcadas estas dos situaciones, ¿no? Unas escuelas como para una élite y la otra para estos grupos vulnerables con mayor carencia, ¿no?, que no acceden, digamos,
a una educación más costosa, ¿no? Que sí acceden las élites. Bien, que ese es otro tema, ¿no? Fíjense que esto que parece historia, ¿no? Antigua de alguna manera, se reedita, y por eso este valor, ¿no? Que es con la virtualización. O sea, ¿qué pasó con la virtualización? Eso que estaba y que ya casi era como, no lo sentíamos, digamos, estaba, pero como estaba siempre presente y conocido, ¿no? No preocupaba. Cuando la virtualización se dio, estos grupos, ¿no? Los que no eran digamos, de élite, los más vulnerables, vieron mucho más resentida, ¿no? La posibilidad de la continuidad pedagógica por la falta de conectividad, por la falta, de alguna manera, de dispositivos, la falta también porque la familia, ¿no? Empezó a tener un rol protagónico, ¿no? Reemplazando, no sé si no reemplazando, pero de alguna manera sosteniendo al niño y cumpliendo esa función que la cumplía la escuela, ¿no? Con sus maestros en el aula, apoyando, orientando, enseñando, ¿no? Y ahí se vio más. Es decir, hoy día se está hablando, ¿no? de esta desigualdad, ¿no? Fundamentalmente que se dio a través de la virtualización. Bien. Que es un poco lo que nos va diciendo Tenti, ¿no? O sea, contextos caracterizados por situaciones masivas de pobreza, exclusión, dominación social. La escuela sola no puede enseñar y al mismo tiempo asumir la responsabilidad de garantizar, ¿no? La existencia de condiciones sociales, culturales de aprendizaje, experiencias, los límites se vuelven difusos, y uno de los diagnósticos, ¿no? Sobre la escuela actual es que termina despedagogizándose, o sea, tiene que cumplir tantas funciones, ¿no? Que la función esencial, que es la función pedagógica, no se puede cumplir, ¿no? Y no se puede cumplir porque de alguna manera son tantas los otros emergentes, ¿no? Que invaden y que generan necesidad de ser atendidos, pero también provocan niños vulnerables con capacidades, ¿no? Para aprender, menores, disminuidas. La escuela empieza a perder significado, ¿no es cierto? Y cada vez empieza esa transmisión, ¿no? De capital cultural tan necesario, ¿no? Que es lo que va acumulando la humanidad. Hay grupos, ¿no es cierto?, que quedan al margen de estas posibilidades. Bien. Esto en cuanto a una mirada, ¿no? de este sociólogo, pedagogo, ¿no? Que tiene esta mirada, y que si bien abrimos con él esta clase de Power, lo vamos a ver al final, ¿no? Porque también se va a ocupar de este momento. Así que lo dejamos ahí para volverlo a retomar, y vamos viendo otros autores que ustedes tienen para ver, ¿no? Como es Renaud, que nos habla de otra psicología en la escuela, y plantea las exigencias y aportaciones que la escuela le plantea al niño, ¿no? Y que la condicionan en buena parte su adaptación, su aprovechamiento, ¿no? Y que se produce de una forma arbitraria, ¿no? Sin que los resultados de una larga serie de condicionamientos que recibe la escuela como conjunto, ¿no? ¿Qué es lo que de alguna manera ustedes van a tener que aprender a leer y que corresponden, ¿no? A una dinámica institucional, ¿no? En relación a cualquier acto educativo? Y dice algo interesante en la próxima, creo que está en la próxima diapositiva, ¿no? Que es la necesidad, ¿no? De que lo importante que es todo acto educativo. Ustedes van a una institución, ¿no? Y observan, en estos observables, supónganse el hecho de cualquier hecho educativo, lo que se puede ver es solo lo emergente, es decir, como si fuera un iceberg, digamos, toda la parte más pesada, profunda y determinante de esa puntita está por debajo y no se ve.
Entonces, como que todo acto educativo, ¿no? Es solo la parte emergente. Lo que ustedes van a observar es la parte emergente, ¿no? De un complejo de situaciones previas, preexistentes, que van condicionando, ¿no? Eso que está pasando. ¿Por qué ese niño se comporta así? ¿Por qué tiene ese problema de conducta? ¿Por qué no atiende? ¿Por qué responde de una determinada manera? ¿No? Es una puntita de algo que vamos a tener que profundizar para poder entender, para poder analizar, explicar, diagnosticar. Entonces, pero lo que dice Renaud es que solo analizando el acto educativo, ¿no? En su constelación se puede captar, digamos, el significado y el sentido dentro de todo lo que es la dinámica, ¿no? Para poder después incidir, poder intervenir en ese proceso educativo, ¿no? Que se intenta cambiar. Pero es muy interesante esto porque una de las adquisiciones, de las competencias que ustedes van a necesitar es justamente eso, ¿no? No quedarse con lo que están viendo, sino poder inferir cuestiones de eso que están viendo, ¿no? Para lo cual tienen que tener modelos, teorías, ¿no? Para poder tener elementos, ¿no? De lectura, porque uno puede leer eso que pasa desde un modelo u otro, ¿no? Teórico, que nos va dando constructos, elementos, para inferir qué es lo que está pasando, y es lo que les va a permitir después, al ver esos emergentes, generar hipótesis, ¿no? Hipótesis diagnóstica, es decir, lo que está pasando aquí se debe a qué, ¿no? La familia está, este niño, o sea, qué cuestiones están pasando, ¿no? Del vínculo con su docente, de problemáticas con los compañeros, de cuestiones biológicas, ¿no? Orgánicas que pueda pasar. Es decir, cómo solo vemos esa puntita, ¿no? Ese iceberg, pero lo vamos leyendo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en la descripción? Por eso hablamos de observables. Se da una escena, se dan situaciones, se dan elementos, se dan cuestiones a mirar, que van a cobrar sentido y significado leídas desde un marco teórico, sea cual fuere, ¿no? El que vamos a utilizar. Si es uno más psicodinámico, con más elementos desde el psicoanálisis, si es uno más sistémico, si es uno más constructivista, pero siempre desde un marco teórico. Profe, sí. Eso que dijo recién me hizo acordar mucho a un comentario que se dio muchísimo entre el año pasado, donde se decía, ¿no?, que los chicos no habían aprendido nada en la escuela o de que los docentes no habían laburado nada, y que la verdad es una frase que me pareció súper reduccionista, porque como decís vos, solamente se ve la punta del iceberg y se ignoraron o no se tuvieron en cuenta un montón de variables que hicieron que capaz un chico en su casa no aprenda tanto, y además decir que los docentes no trabajaron me pareció un montón. O sea, me pareció la verdad muy, muy egoísta, más allá de que claramente solo se estaba mirando esta punta del iceberg. Claro, o sea, muchos autores que veníamos siguiendo, que hacían conversatorios, planteaban cosas muy interesantes, ¿no? Como el hecho de cuántas cosas, al revés planteaban ellos, ¿no? Cuántas cosas estos chicos, no yendo a la escuela, no estando en ese edificio escolar, en la interacción con podían haber aprendido en lo que era una educación situada, pero ahora en el hogar, es decir, hacer cositas y recetas y manualidades, o sea, qué cantidad de cosas aprendieron, ¿no? Y esto también sirve para romper, ¿no? Esa lógica, ¿no?, repetitiva de que las cosas solo pasan en la institución educativa, son las buenas, cuando en realidad lo que está planteando Tenti Fanfani, César Coll, o sea, un montón, Duchansky, o sea, todos los que de alguna manera analizan este fenómeno educativo y todo lo demás, es los distintos escenarios. O sea, hoy día, la escuela ha perdido, sí, el protagonismo, o sea, porque hay otros escenarios educativos,
Y creo que la pandemia lo demostró, o sea, fundamentalmente, ¿no? Esta necesidad de encontrar otras formas, era lo que uno venía ya hace tiempo pronosticando, que tenía que la escuela incorporar, que era ese niño que aprende en internet, aprende en las redes sociales, aprende en sus propias búsquedas, digamos, y todo eso la escuela, en lugar de capitalizarlo, o sea, de sumarlo, procesarlo, porque por ahí las elecciones que un niño hace, a veces los papás los guían, otras veces no, pero la escuela tiene una nueva función, salirse, ¿no? De poseedora del saber absoluto, digamos, el docente, porque ese saber hoy día en la sociedad de la comunicación y de la información, y que están absolutamente hiperconectados y hipercomunicados, pasa por otro lado. Entonces, la función del docente tiene que ser como mediador, como orientador en tanto y en cuanto a las fuentes, las que son válidas, las que no, las que son riesgosas, ¿no? En esas búsquedas. También trabajar con los límites de que un niño se zamulla, digamos, a internet o a las redes y no se conecte con la vida, ¿no? De lo presencial, de la familia, de los amigos. O sea, esas son las nuevas problemáticas, ¿no? Y poder aprovechar como institución educativa los productos, ¿no? Las de informaciones, las construcciones de conocimiento de otros escenarios. Bien. Ana, después si buscan los compañeros a Tonucci, él dio una nota el año pasado, sí, y decía que en la casa, que era ese otro escenario, bueno, se podía aprender. Sí, a él me refería, no lo nombré, pero porque como no quería llenarlos de autores, pero sí, divino. Aparte, viste, es una persona que tiene una larga trayectoria en esto, sí, ¿no? Y que dio una mirada tan actual, que me pareció muy interesante. Por eso, si tienen tiempo, yo en la segunda parte del año pasado pasé un montón de videitos, ¿no? De él y de otros tantos. Búsquenlos, son videos cortos que en YouTube los encuentran, ¿no? Todo en relación a las pandemias y estos personajes que han influido tanto en la psicología educacional, que los van a encontrar. Nos quedan unos minutitos, pero volvemos a entrar si se corta. Bueno, acá nos había quedado esto de la dinámica institucional, ¿no? Que están regidas por normas explícitas e implícitas, más o menos cerca de la palabra y de la comunicación, tienden a reproducirse con inercia. Bueno, esto ya lo dijimos con otras palabras, pero está dicho. Profe, sí, pensaba que es como un pensamiento muy inocente creer que no se necesita como una nueva estructura, siendo un cambio paradigmático tan grande. Digo, pienso en el docente en el momento en que mi abuela iba a la escuela. Si no prestabas atención, la información se perdía, ya está, se fue, no hay acceso en otro lugar. En contraposición, digo como lugar incluso de significado de la figura de docente y de la necesidad de resignificación, y cómo a veces el acartonamiento de ciertas estructuras no permiten resignificarlos y ponerlos en otro lugar. Como de los dos lados, ¿no? Por un lado socialmente, que se critica a la docencia, y por el otro lado la estructura, que tampoco lo deja colocarse y posicionarse en otro lugar resignificado y del valor que tiene realmente. Claro, que si nos ponemos a pensar, y si recordamos a Foucault, ¿no? Si han leído algo de Foucault, Saber y Poder, por ejemplo, tiene que ver con esa relación, ¿no? De cómo el docente, ¿no? Construía, o tenía construido, digamos, el poder a partir de ese supuesto saber. Hoy día ya eso no es un bien, digamos, del cual pueda abusarse, porque no es así. Yo les puedo decir lo que se me ocurra y todo lo demás, pero ustedes googlean algo que consideran que fue un disparate, ¿no? Algo que no, y enseguida están, o sea, el poder hoy día, ¿no? Está justamente
en cómo se construye el conocimiento, no en quién da la información. Creo que en esta cuestión, ahí es el asunto, o sea, aprender a construir conocimiento, aprender a consultar fuentes que pueden ser valederas, científicas, o sea, que no son fake news, ¿no? Bueno, ese rol verdaderamente de mediador es el que tendría que tener el docente hoy día, digamos. Pero cuesta como salirse, ¿no? de eso. Bien. ¿Qué nos dice Pérez Gómez, ¿no? En relación a la institución? Dice que es tanto el sistema educativo, ¿no? Como la escuela se entienden como una instancia de mediación cultural, ¿no? Entre los significados, sentimientos, conductas, ¿no? De la comunidad y el desarrollo particular de las nuevas generaciones. Fíjense que esta formulación, este posicionamiento, ¿no? de Pérez Gómez, es un libro muy interesante, a ver si se los puedo mostrar, que se llama justamente La cultura escolar en la sociedad neoliberal. O sea, y agarra toda la etapa de cambio de siglo, ¿no? A la entrada del siglo XXI, ¿no? Y es muy duro, ¿no? Rompiendo con todas estas cuestiones, ¿no? Que históricamente venían siendo así como sostenidas por las instituciones escolares. Y este posicionamiento, fíjense cómo está redactado esto, es básicamente una posición constructivista. Cuando veamos el modelo constructivista, vamos a ver, digamos, que tanto el rol del docente es un rol de mediador, justamente. No es alguien que impone, sino que media entre lo que la sociedad ha construido, ¿no? como bienes culturales, y que las nuevas generaciones se van a tener que apropiar, y ese sujeto del aprendizaje que tiene que apropiarse y desarrollar en sí mismo, ¿no? Todo esto que la sociedad ha ido construyendo, ¿no? Entonces, la mediación entre las nuevas generaciones, por aquellos que ya son expertos, docentes, padres, es lo que fundamentalmente impera en el modelo constructivista. ¿Por qué les digo esto? Si bien no es específico, lo que quiero es que ustedes se vayan como familiarizando de cómo los modelos en general, ¿no? Tienen un correlato con la palabra, con qué elementos se utilizan y cómo se dice, y uno puede identificar. Como a su vez a la inversa, si uno ve un emergente